Temas en el Evangelio de Juan. ¿Qué es la fe? Fe es creer y hacer. Fe no solo es aceptar una verdad, fe es aceptar la verdad y poner en práctica la verdad. La fe te lleva a la acción, no a la inacción. Hay muchos que solo se quedan en el creer, pero les falta el hacer. Gracias te damos, Dios, en esta mañana, porque nos permites ingresar al estudio de la lección 7. Bienaventurados los que creen. Padre, a ti nos encomendamos, para que tú nos instruyas y nos enseñes tus verdades, y tengamos, Señor, la suficiente humildad para aceptarla y vivirla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos iniciando el estudio de la lección 7. Bienaventurados los que creen. Creer, bíblicamente hablando, es aceptar el mensaje y vivir el mensaje. Recuerde siempre eso. Hay muchos que solo entienden creer como una aceptación mental. Bueno, yo creo. Pero el creer, según la Biblia, es aceptar y hacer. El versículo que vamos a memorizar para nuestro estudio está en Juan 20:29, según la Nueva Versión Internacional. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección? Bienaventurados los que creen. El objetivo es responder a la pregunta: ¿qué impacto tienen los testimonios de otros en nuestra fe? ¿Y cómo podemos nosotros contribuir con nuestro propio testimonio acerca de Jesús? Recuerden que será predicado el Evangelio del Reino y entonces vendrá el fin. Y allí entra a jugar un papel determinante el testimonio de cada uno de nosotros. Por eso, el objetivo del estudio de esta lección es: ¿qué impacto tienen los testimonios de otros en nuestra fe? Hay que responder a esa pregunta. ¿Y cómo podemos nosotros contribuir con nuestro propio testimonio acerca de Jesús? A través de los testimonios de personas clave y experiencias significativas en el Evangelio de Juan, esta lección, la lección 7, explora cómo se fue revelando la identidad de Jesús a lo largo del Evangelio. Observemos el impacto que las declaraciones de fe, como las de Tomás, María y Pilato, tienen en nuestra comprensión de Jesús como el Mesías. 5 son los temas que conforman este estudio, remontándonos a Abraham, la fe de Abraham, una fe que le llevó a la acción. El testimonio de María, una fe que la llevó a la acción. El testimonio involuntario de Pilato, un creer sin acción. El testimonio de Tomás, un creer después de recién ver. Y nuestro testimonio en favor de Jesús, ¿cómo hemos de responder nosotros? Remontémonos a Abraham. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros Abraham? ¿Por qué es importante el testimonio de Abraham y cómo conecta la promesa hecha a Abraham con nuestra fe en Cristo hoy? ¿Cuál fue la promesa? Si nosotros recordamos,
La promesa que Dios le hace a Abraham está en Génesis capítulo 12. Y en el versículo 3, Dios le dice a Abraham lo siguiente: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esa promesa se va repitiendo vez tras vez en la vida de Abraham. Lo encontramos nosotros también en Génesis 18, 16 al 18, donde en ocasión de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios dice: voy a encubrir yo este gran acontecimiento a Abraham, en quien van a ser benditas todas las familias. De la misma manera, en Génesis 26, 4 dice: todas las naciones serán benditas, y allí se añade: en su simiente. Abraham se regocijó al ver el día de Cristo, lo que nuestra fe estaba anclada en el futuro cumplimiento del plan de salvación. Miren lo que dice Juan capítulo 8, 56, 57 y 58. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ese que había recibido la promesa de que en su descendencia serían benditas todas las familias, él por fe vio el día del Señor. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. El 57 dice: le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham existiera, yo existo. Jesús deja en claro que Él siempre ha existido. La preexistencia de Cristo, la preexistencia del Verbo, como lo anuncia Juan capítulo 1, siempre ha sido así. No vino a la existencia cuando se encarnó. Abraham se regocijó al ver el día de Cristo. Y nosotros también hemos de ver el día de Cristo. El sacrificio de Isaac es una representación profética del sacrificio de Cristo, mostrando la profundidad del amor a Dios. Hebreos 11, 19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿A qué se refiere cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac? A ese hijo que había esperado por 25 años. Dice Hebreos 11, 19 que él aceptó sacrificar a ese hijo, de quien se supone surgiría mucha gente, muchas naciones, y de quien se supone surgiría la simiente en quien serían benditas todas las naciones. Él aceptó sacrificar a Isaac pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Eso es fe, creer y hacer. No es simplemente yo creo en ti, Señor. Es vivir el mensaje, es vivir la palabra. Abraham nos enseña lo que es la fe: creer y hacer. La fe lleva ineludiblemente a la acción. Y la pregunta para ti es, y para mí también: ¿tengo fe? ¿Tienes fe? ¿Tu fe solamente es una aceptación mental o tu fe te lleva a la acción? Aprendamos de Abraham. Abraham se gozó de ver el día del Señor, y nosotros también veamos por fe el día del Señor. El siguiente testimonio que encontramos es el testimonio de María.
significado tiene el acto de María al ungir a Jesús y cómo refleja su comprensión de quién era Él? Nuestro estudio está basado en Juan 12, 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a visitar a María, Marta y su hermano Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Simón, que había sido curado de la lepra, celebraba la fiesta en agradecimiento por lo que Jesús había hecho por él. Marta servía y Lázaro estaba sentado a la mesa con los invitados. Este es el contexto en el cual María hace una gran obra. Hubo varias razones que llevaron a María a ofrecer a Jesús un costoso perfume y ungirle con él. 3 razones vamos a señalar. 1. Jesús había perdonado sus pecados. Y esto lo encontramos en Lucas 7, 44 al 48. Jesús perdonó sus pecados. 2. Jesús había resucitado a su hermano. Recordemos que cuando Lázaro muere, su cuerpo ya está en proceso de descomposición. Y 3. Jesús había hablado de su muerte. Y Jesús dice, cuando María unge su cuerpo con ese perfume costoso, un perfume que costó 300 denarios, según los cálculos de ese tiempo, era el equivalente al sueldo de un año, lo que ganaba un jornalero en un año. Una ofrenda muy, muy preciosa. Por medio de esa ofrenda, María dio un testimonio poderoso en favor de Jesús. Y Jesús, cuando vio que a María se le cuestionaba, sobre todo Judas, ¿por qué no se vendió este perfume para darlo a los pobres? Jesús dijo, déjenla, a los pobres siempre lo van a tener. Ella ha ungido mi cuerpo para mi sepultura. Y recordarán ustedes, cuando Nicodemo y José de Arimatea se hacen presente para dar sepultura a su cuerpo. Cuando las mujeres van ese domingo por la mañana con las especias aromáticas, Jesús ya no estaba. María había ungido el cuerpo de Jesús para su sepultura. Entonces, el acto de María al ungir a Jesús fue un acto de profunda gratitud y comprensión del papel de Jesús como el Mesías sufriente. Ella ungió el cuerpo de Jesús. ¿Sabía María que estaba pronto a morir Jesús? No nos dice la Biblia. No nos lo dice. Dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Lucas describe y da más detalles sobre este acontecimiento. Lucas habla acerca de lo que Jesús le dice a Simón, el que había sido leproso. Le dice, yo he entrado a tu casa, no me has puesto agua para lavarme los pies, no me has lavado los pies, pero esta mujer, desde que he entrado, allí no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas. María había hecho una gran obra, había dado testimonio del gran amor de Jesús para con ella, de cómo Jesús le había perdonado sus pecados. Estaba muy agradecida porque había resucitado a su Hijo. Y, como sabemos nosotros, que nada es producto de la casualidad, inducida por el Espíritu Santo, ungió el cuerpo de Jesús para su sepultura. La respuesta de Jesús al gesto de María revela su aprecio por los actos de amor genuino y devoción. ¿Qué dice? Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Nada de lo que sucede en la vida es casualidad. Todo es guiado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por su poder, todo. Nada de lo que sucede en tu vida es producto del azar y la casualidad o la coincidencia. Es Dios
guiando tu vida. Permite que el Señor te impresione, permite que el Señor te ayude a entender y permite que en tu corazón se despierte la gratitud por el Señor. ¿Qué cosas tienes para agradecer al Señor? María tenía muchas razones para agradecer al Señor y hizo público su testimonio por todo lo que el Señor había hecho en su vida. ¿Haremos también público el testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? El tercer testimonio es el testimonio involuntario de Pilato. Pilato puede representar a mucha gente que hoy en día dice, yo creo. A mucha gente que hoy en día dice, sí, yo creo en Dios. Yo hablo con Dios. Yo tengo mi forma de relacionarme con Dios. Cómo el juicio de Pilato sobre Jesús revela la lucha interna entre la verdad y la presión externa. ¿Y qué podemos aprender de esto? ¿Cuántos como Pilato, frente a tanta evidencia de la verdad, frente a tanta evidencia de la existencia de Dios, están allí indecisos y al final deciden no creer? Tienen mucha evidencia y las evidencias lo encontramos nosotros. ¿Qué evidencias tuvo Pilato? Tómese un tiempo para leer. Puede encontrar estas evidencias en el capítulo 19 de Juan. En ese capítulo 19, en el versículo 4 y 6, encuentra dos declaraciones de Pilato, donde dice, yo no encuentro ningún delito en este hombre. Aunque Pilato sabía que Jesús era inocente, cedió a la presión popular, ofreciendo una lección sobre las consecuencias de ignorar la verdad por temor a la opinión pública. El miedo al que dirán, el miedo al perder privilegios, el miedo a supuestamente perder lo que se ha ganado. Juan 19:19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Por qué Pilato escribió este título? Porque él en el fondo sabía que Jesús era inocente. Porque a él Jesús le había dicho, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores ya hubieran venido a defenderme. Pilato tuvo frente a él la verdad. Pilato tuvo frente a él a Cristo. Pero por las presiones, por los intereses particulares, decidió no creer en Jesús, decidió no hacer público esa convicción al cual había llegado. Y como una especie de escape, de desfogue, escribe Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, un testimonio para todos los judíos. Él es, yo le he escuchado, pero simplemente se cubrió con ese letrero. El papel de Pilato en la crucifixión de Jesús subraya el dilema de la justicia versus la conveniencia política. ¿Cuánta gente hoy en día no acepta el evangelio por temor a perder el trabajo, por temor a perder los amigos, por temor a ya no, según ellos, seguir disfrutando de la vida, como si entregar la vida no fuera el mayor disfrute de la vida? Él ha ofrecido vida en abundancia a los que le entregan su vida. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. En 3 ocasiones Pilato declara que Jesús es inocente. Juan 18:38, Juan 19:4 y Juan 19:6. En 3 ocasiones. La presión de la turba pudo más que su propia convicción. Creyó, pero cedió a la presión. Perdió su vida eterna para conservar un poder. ¿Renegarás tú de la fe por contentar a los que te rodean?
¿Dejarás de aceptar a Jesús como tu Salvador por miedo a perder el trabajo, por miedo a tener problemas con la familia, por miedo a tener problemas con los amigos o por miedo a perder privilegios? ¿Renunciarás a Jesús? Quien cree en Jesús, quien le entrega su vida, tiene vida eterna. Todo lo que vemos es pasajero. Todo lo que vemos. Hemos visto en estos días lo que sucedió allá en Valencia. ¿Cuánta riqueza desapareció de noche a la mañana? ¿Se da cuenta? ¿Cuánta riqueza? ¿Y cuántas personas murieron? Personas llenas de salud, pensando que todavía podrían llegar hasta los 100, 80, 90 años. ¿Dejarás de creer en el Señor? Hoy es el día para creer. Y cerramos, todavía nos falta, el testimonio de Tomás. ¿Quién es Tomás? Tomás es uno de los 12 apóstoles. ¿Qué lección clave podemos aprender de la duda de Tomás y cómo aplica esto a nuestra fe hoy? ¿Qué podemos aprender de Tomás? Las preguntas que se van formulando en cada tema, usted puede tener respuestas distintas basado en otros textos, pero responda a esas preguntas. ¿Qué lección clave podemos aprender de la duda de Tomás? La incredulidad inicial de Tomás es un recordatorio de la lucha humana con la fe, pero también de la paciencia de Jesús hacia aquellos que dudan. Eso es lo maravilloso. Dios siempre nos ayuda en nuestra incredulidad, así como le dijo el padre de aquel joven que estaba endemoniado. Ayuda a mi incredulidad. Si tú le pides que el Señor te ayude en tu incredulidad, Él te va a ayudar. Tomás no había estado presente cuando Jesús se presentó a los 10. Y ellos le contaron y Tomás no creyó. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás era de aquellas personas, ver para creer, tengo que tocar para creer. Pero en la vida real, de esas personas que dicen yo necesito ver para creer, hay muchas cosas que creen sin haber visto. ¿Cuánta gente que niega la existencia de Dios porque supuestamente no lo ven, creen en aquello de los millones y millones de años? Creen en aquello de los millones de años luz de distancia de tal planeta o cual nunca lo van a ver, nunca lo van a tocar. No lo van a hacer. Creen porque alguien supuestamente lo vio y les dijo. ¿Se dan cuenta? Y Tomás dice: yo no voy a creer si no lo veo, si no meto mi dedo allí donde los clavos atravesaron sus manos. ¿Y qué pasó? El llamado a una fe que no depende de lo visible es central en el mensaje de Cristo a Tomás y a todos los creyentes. ¿Qué le dice Jesús a Tomás? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pablo escribe: lo que vemos es pasajero. Lo que no se ve, lo invisible, es eterno. En Hebreos 11 dice: es imposible agradar a Dios sin fe. Necesitamos creer en Dios. Necesitamos creer en Él. Dios no nos pide que creamos a oscuras. Siempre nos da las evidencias necesarias. ¿Recuerdan la samaritana? Una evidencia fue suficiente para que crea. Los líderes religiosos tuvieron muchas evidencias, pero decidieron no creer.
Aún con todas las evidencias que Dios nos da para poder creer, siempre hay lugar para la duda. Es nuestra decisión aceptar esas evidencias y creer en Él. La decisión, estimado hermano, estimada hermana, es algo que usted debe hacer conscientemente, creer o no creer. Hay mucho testimonio. Tomás tuvo mucha evidencia. Le hablaron los 10 y decidió no creer. Y Jesús reprendió su incredulidad. No esperemos que el Señor reprenda nuestra incredulidad. ¿Cómo podemos hoy, basados en los relatos de la Biblia y nuestra experiencia, ser testigos de Jesús aun cuando no lo hemos visto en persona? Miren, nosotros tenemos mucha ventaja. Las profecías anunciadas por Jesús se han cumplido. Se han ido cumpliendo. Por ejemplo, el anuncio de la destrucción de Jerusalén se cumplió. Las persecuciones se han cumplido. Las señales de guerras, hambres, se van cumpliendo. Leemos en Juan 20, 30, 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros tenemos en nuestras manos el registro del Evangelio de Juan. ¿Cómo es que Jesús se encarnó? ¿Cómo es que Jesús fue desarrollando su ministerio en favor de la gente? ¿Cómo es que Jesús, el Cordero de Dios, murió en la cruz? Tantas cosas se han escrito con un solo propósito, que creamos. ¿Qué evidencias crees que te faltan para que creas? El Evangelio de Juan concluye con una invitación a creer en Cristo, no por lo que hemos visto, sino por el testimonio de aquellos que lo conocieron y por las evidencias que tenemos hoy. ¿Cuántas profecías se cumplieron? Todas las profecías relacionadas a la primera venida de Jesús se han cumplido. Las profecías relacionadas con su segunda venida se van a cumplir. Cristo, nuestro testimonio, puede ser una luz poderosa para guiar a otros a la fe en Cristo. Aun cuando no hemos sido testigos presenciales de sus milagros, podemos nosotros hablar del Señor. Dice 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y es allí donde nosotros hemos de entrar con nuestro testimonio, hablando del Cristo encarnado, del Cristo que murió, del Cristo que resucitó, el Cristo que está intercediendo. Estudiar la Biblia y poner en práctica sus enseñanzas hará de cada uno un testigo del Señor, un evangelista poderoso. Cerramos nuestro estudio con una reflexión final. 2 preguntas para reflexionar. ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para fortalecer nuestra fe y compartir nuestro testimonio de Cristo con los demás? Responde esa pregunta. Y una segunda pregunta, ¿cómo puedes ser un testigo de Cristo en tu vida diaria? No solo a través de tus palabras, sino también mediante tus acciones y decisiones. Y lo más poderoso, el testimonio más poderoso, son tus acciones y tus decisiones. Pero yo, cuando sea levantado la tierra, traeré a todos a mí mismo. Es el versículo que aprendimos en la lección anterior. Y el Cristo fue levantado. Cristo murió. Cristo nos invita a que nosotros lo aceptemos. ¿Lo aceptaremos? ¿Lo aceptaremos como nuestro Salvador? Abraham creyó e hizo. María creyó e hizo. Pilato simplemente se quedó en creer. Tomás fue incrédulo al principio, después cuando vio, creyó. ¿Necesitas todavía tocar para creer? Y ahora, tú y yo, ¿creeremos sin ver? Hay mucho testimonio para que nos ayude
a creer, pero tú decides creer o no. Bienaventurados los que creen, bienaventurados los que aceptan a Jesús como su Salvador. Que Dios te bendiga.